Muy buenas tardes. Damos a todos ustedes, amigos oyentes, que una vez más se conectan en este estudio de la palabra bendita de Dios. Estamos muy contentos por este momento y hermana Nancy, Dios le bendiga La mucho. paz de Dios, hermana. La paz de Dios. Gracias a Dios por este momento tan especial en un tema que nos ha tocado muy especial. Creo Así que es. todos son especiales, esa es la realidad, pero enfocado al lenguaje, creo que tiene una esencia muy peculiar. Claro, hermana. Claro, pues este tema es bien importante para toda la iglesia, es nuestro diario vivir, es la manera en que nosotros vivimos y nos expresamos. Y el tema de hoy es el lenguaje ofensivo. Así que vamos a ver las definiciones del lenguaje ofensivo. Sí, bueno, el lenguaje. Damos gracias a Dios por ello, porque pues se le denomina idioma en los diferentes pueblos según se viva. Pero el lenguaje es la elegancia, yo así le llamaría, del ser humano para poder expresar lo que siente, lo que piensa y lo que quiere transmitir a otro ser humano igual que él. Es tan importante lo que decimos, lo que sentimos y lo que queremos transmitir, pero no siempre está nuestra vida en esa armonía. A Claro, veces decimos sin pensar claro, según y nuestro estado de ánimo. sí, y entonces esto trae algunas consecuencias, porque lo que vamos a ver ahora es el lenguaje ofensivo. Sí. Y pues habremos algunos de nosotros en algún momento eh, participado en esto. Nadie puede decir yo nunca, jamás lo he hecho, ¿no? Sí, Porque claro. pues somos seres humanos y estamos en este mundo lleno de maldad, pero ahora ya somos arrepentidos en Cristo Sí, Jesús. salvos, gracias a Dios. Por eso es una bendición comunicarnos. El poder comunicarnos es transmitir nuestras ideas a través del lenguaje y el articular palabras con un sentido en especial. No siempre lo hacemos, que es precisamente lo que veremos en esta tarde. Pero bueno, en la comunicación hay tipos de lenguaje. Hay el oral y hay el no verbal. Sin embargo, se conjuntan y viene siendo ese lenguaje verbal, la forma en que yo me expreso. Eh, Va implícito mis gestos, va implícito mis ademanes, va implícito los sonidos o imágenes, el momento, la esfera en donde me estoy desenvolviendo. Ujú. Esto es muy importante, no siempre lo tomamos en cuenta, ¿cierto? Así es. El lenguaje ofensivo, comunicación agresiva, pues es un estilo de comunicación que implica el uso del lenguaje verbal poco amable. Y yo diría, pues ya al ser ofensivo, ya no es amable, ¿sí? Exacto, Se sí. exaltan los gestos y la manipulación de una opinión que es mi opinión sobre lo que estoy mirando, quiero transmitir. Más adelante vamos a ir viendo precisamente el porqué de este sentimiento. ¿No es así? Así es, hermana. Pues muy importante este tema porque lo que nosotros comunicamos es lo que somos según la palabra de Dios. Hoy vamos a ver lo que dice Santiago 3:5 y bueno, todo el capítulo de Santiago 3 nos habla acerca de esta manifestación del habla y cómo debería de manifestarse nuestra vida cristiana a la luz de la palabra. Específicamente en este capítulo nos habla de la ética del habla y nos advierte. Santiago 3:2 dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz de frenar todo el cuerpo.
Y es que pareciera que nuestra cultura mexicana es algo muy común, muy difícil de aceptar que podamos recatar nuestra lengua, porque el hablar o nuestra manera de ser mexicana, pues que es muy vivaz, se habla mucho, pero la palabra de Dios nos dice que en el hablar mucho está el pecado. Pero Jesús nos advierte también en Lucas 6:43, quiero leerles lo que dice, por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, el verdadero cristiano busca parecerse más a Cristo cada día. Y si nuestra mente ha sido renovada, buscaremos ser perfeccionados por medio del Espíritu Santo. Si alguien se cree cristiano, pero no refrena su lengua, así lo dice la palabra, y engaña a su propio corazón, el cristiano de tal, el cristianismo de tal es vano. Así es. Leemos en Santiago 3, del 5 al 9, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y realmente vamos a ir viendo cada parte de la escritura para poder ver la importancia de lo que el Señor nos dice en su palabra, en un mensaje de tantos renglones, pero que debiéramos detenernos como lo vamos a hacer hoy. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Nos damos cuenta que nuestra lengua, pues si no la tuviéramos, no pudiéramos articular palabras, ¿sí? Y es entonces una grande bendición como Dios nos formó. Pero ¿cuándo la tomamos en cuenta para hablar? En Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra de Dios nos habla precisamente que toda palabra que es pronunciada por nuestros labios tendrá una consecuencia. Y ya hay una advertencia, ¿no? Ten cuidado de lo que hablas, de lo que estás diciendo. Al estar hablando de un lenguaje ofensivo, hermana Nancy, vamos a ir viendo cuánto lastima una palabra ofensiva hacia la otra persona. Y hay quien dice, bueno, pues no me interesa, no, o sea, yo soy como soy, hablo como hablo y así soy y no cambio. Pero eso puede ser el mundo. Sin embargo, la vida en Cristo debe ser una vida refrenada en Dios. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros y que a Él lo podemos ofender, lastimar, sacar de nuestra vida, y el valorar ahora
tan bella bendición que Dios nos concede, porque con nuestros labios bendecimos al Dios eterno. Continúo. He aquí dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y nos podemos dar cuenta, ¿no? Si nos vamos a la ejemplificación de cómo es esto, pues las grandes quemazones que hay de bosques, ¿no? En Estados Unidos, por más que andan aviones y queriendo apagar y llegan los con grandes mangueras y no pueden apagar por un poquito que alguien encendió y se fue. Pero nuestra lengua, ¿cuánto daño puede hacer a la otra vida Es similar. cuando no se tiene cuidado? Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En toda labor, dice Proverbios 14:23, hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira. Aquí ya vemos un sentimiento. ¿Sí? Para ser ofensivo, mas el sabio al fin la sosiega. ¿No es verdad, hermano? Así es, hermano. ¿Cuán razón tiene la palabra de Dios al expresarnos todo esto que trasciende cuando nosotros hablamos y nuestra manera de hablar, de sentir, de expresarnos, dicen mucho de nosotros, somos o no somos cristianos? La lengua es indomable. Proverbios 19, que usted acaba de leer, lo leo ahorita en otra versión, dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. El hablar mucho traerá como consecuencia una transgresión, un pecado. Entonces, aguas con el hablar mucho. Preferiblemente, o estar callados o hablar y razonar lo que uno va a decir. Y es que los pecados del habla son muy comunes y más difíciles de controlar, porque fácilmente podemos decir cualquier cosa y la otra persona puede tomarlo. Si nosotros a lo mejor lo dijimos para bien, tal vez el sentimiento de la otra persona lo puede tomar a mal. Y entonces se crea un infierno en ese momento. Entonces, el salmista también nos dice, en las muchas palabras no falta pecado, y muchos pudieran decir y excusar la falta. Pues es que yo soy así, yo hablo mucho, a mí no me callen, yo soy así, ¿qué de malo tiene? Yo soy extrovertida, como para decir, yo estoy bien. Pero la realidad es que en las muchas palabras está el pecado. Salmos 12:2 también nos dice, falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y son dobles del corazón. Es decir, esto que dice de palabras, de labios lisonjeros, quiere decir que habla muy bonito al oído, que habla bien, pero la realidad es que su corazón no está ahí, sino que es de doble ánimo, de doble cara. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el corazón del hombre es de continuo al mal. Y en contraste, Salmos 41:3 dice, pon guarda a mi boca. Esa es exclama el salmista a Jehová y dice, pon guarda a mi boca. Si ponemos una guarda a nuestra boca, hablaremos menos o hablaremos cosas edificantes. Entonces, seamos prontos para oír, tardos para hablar. Así dice la palabra. Sí, hermana. La lengua, continúa el pasaje que leímos, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Yo siempre he pensado que la persona que usa un lenguaje ofensivo es una persona insatisfecha, es una persona que tiene un problema definitivamente interno, puede no haber cumplido sus metas, puede ser una persona frustrada, puede ser una persona que tenga mucho dolor, puede ser una persona que nunca fue educada a habla poco. ¿Sí?
o ten cuidado cómo te expresas. Sin embargo, los sentimientos que tiene esa persona es no me siento satisfecha. Y ve en la otra, a la que se dirige con la ofensa, o sea, no tienes tú por qué tener lo que yo no tengo, ni mereces el respeto porque no me interesas, no eres para mí lo que tú crees ser, simplemente para mí no, porque no tiene cuidado de ofenderla, no hay derecho. La palabra del Señor dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, su estado de ánimo, sus frustraciones, sus metas no alcanzadas. Es una persona triste, ¿eh? Es una Así persona es. con carencias, entonces siempre está a la defensiva y la forma que usa son las palabras mal pronunciadas. En el Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. En el Salmo 55:21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite. Si la guerra está en su corazón, podemos ver, eh, mencionábamos, escuchábamos hace unos días precisamente al hombre bipolar. El hombre bipolar ahorita dice, te amo, pero mañana dice, te odio. Y está dividido dentro de él mismo, todos sus sentimientos, no se encuentra con él mismo, no tiene satisfacción y hoy es una cosa y mañana es otra. Volvemos. La vida en Cristo debe tener una diferencia. Debe haber una diferencia, ¿sí? Así es. Porque éramos, pero ahora somos en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Y debe haber un cambio en nosotros que sea evidente, que por más disgusto o forma en la que me traten, sepa yo refrenar mi lengua para lo que voy a decir. Porque su corazón piensa en robar, dice Proverbios 24:2, e iniquidad hablan sus labios. Así es, hermano. Sí, y habría que ver la raíz de todo esto, hermana. Si la persona que está hablando así ofensivamente es verdaderamente una hija de Dios, un hijo de Dios, y en verdad ha nacido de nuevo, porque por sus frutos los conoceréis. Lejos de que si está enferma, que si trae un mal día o alguna otra situación, pero de lo que hay en nuestro corazón va a hablar la boca. Entonces, es un peligro. Proverbios 6:16 nos habla de las cosas que aborrece Jehová. Déjenme leerle. 6 cosas aborrece Jehová. Aún 6 le son abominables. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosamente al mal, el testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Imagínense, hermana, esto que aborrece Jehová. Entonces, esto es un peligro. El hablar a la ligera, el decir, bueno, sí soy cristiana, pero así soy, así hablo, así me comporto, hay que tener cuidado, porque esto es un peligro hablar por hablar. Lo que decimos es lo que somos. El árbol bueno da frutos buenos. Por tu lengua serás justificado y por tu lengua serás condenado. Esto es lo mismo que nos está diciendo Santiago en el capítulo 3. Si no controlamos nuestra lengua, nuestra religión es vana. Efesios 4:29 nos dice también, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, el cristiano debe distinguirse de los demás porque habla palabras buenas, esté de buenas o esté de malas, esté
tenga un mal día o tenga un buen día. El cristiano siempre debe de distinguirse por hablar palabras que edifican, que no debe de hablar palabras corrompidas, no debe de hablar palabras necias, palabras hirientes, palabras prófanas. ¿Esto qué quiere decir? Es que no debe de tomar a la ligera las cosas sagradas o hace chistes de ellas. Hoy últimamente he escuchado cómo hacen chistes de la palabra de Dios. Uy, Pues son las palabras prófanas que debemos de evitar. El que toma el nombre de Dios en vano, pues es un pecado, tomar el nombre de Dios en vano, y muchos hacen chiste de eso, ¿no? El hablar a la ligera contra su hermano es algo muy peligroso. Mateo 5:22 nos dice y nos recalca ahí Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí la palabra es muy fuerte, esta palabra necio, porque es una traducción de una palabra aramea que se llama raká o raka, que pudiera traducirse bueno para nada. Cuando alguien está enojado y contra su hermano y le dice, eres un bueno para nada, eres un inútil, o una palabra más fuerte, eres un estúpido, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta palabra tan fuerte, necio, que está pues así traducida, ¿no? En la Reina Valera. Entonces, así que cualquiera que diga esto quedará expuesto al infierno. Qué enorme peligro. Pero lo que nos debe de distinguir, como lo hemos ya dicho, debemos de hablar palabras edificantes. Nuestra boca debe testificar la salvación que hemos obtenido por la gracia de Dios. Debemos hablar palabras que construyan, que consuelen, que alienten. Dice el proverbio, los labios del justo apacientan. sí, yo creo que debemos nosotros situarnos en la realidad de un día normal, domingo, en la casa de Dios, tal vez en un culto de jóvenes, de adultos, de mujeres, y nuestro comportamiento. Y debemos nosotros verdaderamente presentarnos delante de Dios con esa sinceridad de yo he lastimado a otro. Sí. Hay ocasiones simplemente si el oyente quiere hablar y el que está dirigiendo dice, cállate, espérate. Las formas, el timbre de voz, el momento, pueden lastimar tantísimo un corazón que puede de ahí tomarse el enemigo. Dicen, no le eches la culpa al enemigo, sino realmente sitúate si tú estás cumpliendo como hijo de Dios, porque debes saberlo ya hacer. Y aquel está débil, es susceptible, es vulnerable, no está en ese momento con el ánimo de soportar. Y basta que le hayan dicho, siéntate o espérate. Dice, no tiene caso que yo esté aquí. Si no me dejan hablar, si no me tomaron en cuenta, si todos se rieron. Y el diablo dice, mira, todos se rieron de ti. Y puede ser una palabra muy pequeña la que sea la causa, como leímos en el pasaje de Santiago, que sea la que encienda un fuego tremendo, ¿sí?, de complicaciones terribles. Y ese hijo de nuestros hermanos que tienen tiempo de venir al templo, decida no regresar al camino. Sí. Sí. Una sola palabra. Uh-huh. A veces el vestuario, hay quien deliberadamente dice, ¿por qué te pusiste eso? Te ves feo. Y aquel joven no está firme en su fe, pero está dentro del templo, de la iglesia. Y solamente por decirle qué feo te ves,
esa palabra está constante, constante, como un disco en su mente, me dijo feo, Dañándolo. ¿sí? Ujú. Dañándole, hasta que diga, no voy. Es que me dijo que qué feo me veo. Y me lo dijo delante de todos y todos me vieron y con qué derecho, pero mejor me voy, mejor me voy. Una palabra puede sacar realmente a un miembro de la iglesia, sí, porque no sabemos su estado de ánimo, ¿sí? Sí. No sabemos su firmeza espiritual, no sabemos si era el único día que quiso venir y sentarse, eso lo hemos escuchado. La forma en que el diácono pueda referirse a las personas que vienen por primera vez, si cruzan su pierna y le dicen, oiga, descrúcela, aquí en la casa de Dios no. Hay el enfermo de diabetes, por ejemplo, y que siente sus labios que se secan y de momento se toma un traguito de agua y dice, sálgase, ¿sí? Ujú. Y va implícito la palabra con mi actuar, mi proceder en el momento menos indicado. Aquí lo importante en este tema es cuánto daño hago con mis palabras, Sí. ¿sí? Y que todos los oyentes podamos realmente ir al Señor y pedirle perdón, todos, Sí. y decirle, Señor, que realmente mi comportamiento en todo lugar sea de una hija de Dios, arrepentida, transformada, y que cuide mis modales, mis palabras, y que te honre, porque no tendrá en poco el Señor lo que yo le haga a mi hermanito. Dice, Ujú. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Sí, Señor, te amo. Dice, tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted tiene una hija, dice, yo no quisiera que mi hija pasara por esto, ¿no? Así es. Pero si le dice, mamá, me siento triste porque me dijeron esto, ¿sí? Y le dice usted, perdona, hija. Y dice, pero es que me siento triste. Ujú. Perdona, hija, perdona, vamos a orar por la persona, la hermana, el joven. Sé fuerte, sé fuerte. Eso es el que está en Dios, dice, vamos a Cristo en la oración. Así es. Pero no todos. Hay el que dice, ya no vayas, no te Sí. presentes. Todos son iguales, ¿sí? El tema es tan importante, hermana Nancy, y vamos a la palabra del Señor. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Maledicencia. La maledicencia, el significado es difamación, calumnia, Ujú. murmuración, chisme. Todos Sí. esos términos debemos evitarlos. Y si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros, nos frena. ¿Cómo voy a evitar el caer en ese peligro de ofender a mi hermano? Dios nos da los medios de gracia. Así es. El leer la palabra de Dios constantemente, esa palabra que es el alimento a mi vida, me frena. Debo ayunar mínimo como pueblo de Dios, como hija de Dios, un día a la semana, ¿sí? Por mi vida espiritual. Debo hacerlo, debo obligar a mi cuerpo a obedecer los mandamientos divinos, porque no estoy exenta de caer Así es. en el momento menos pensado y de llorar amargamente, porque voy a tener la conciencia de saber que sí ofendí a mi hermano. Así Entonces, es. pues sí es ir al Señor sobre todas las cosas. Así Adelante. es. Entonces, pues seremos sabios o necios. Al escuchar todo esto, tenemos que elegir qué camino vamos a seguir, qué vamos a hacer, al saber a lo mejor que, y que el Espíritu Santo que está hablando a nuestro corazón y que nos dice, bueno, así eres. Checa tu manera de hablar, de cuando te juntas con las amigas, con las hermanas, en la familia.
¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Es edificante lo que hablas o no? Entonces, Dios quiera que pues llevemos una enseñanza de este tema, que al hablar, que nuestra vida diaria pues se parezca más a Cristo. ¿Qué escogeremos? Debemos de responderle al Señor como el salmista David suplicaba en el Salmo 141:3. Él le suplica al Señor y le dice: pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la Sí, puerta amén. de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras impías con las que hacen maldad. Entonces, ¿cuál será nuestra decisión? ¿Atenderemos a nuestros caminos para no pecar con la lengua? ¿Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí? Así dice la palabra, es decir, yo voy a guardar mi boca, no importa en dónde esté, si estoy con la sociedad, en mi entorno, en el trabajo, y no caeré ante los demás, y a lo mejor en el ambiente en que me desenvuelvo, estoy forzada a decir algo o a entrar en el chisme o en el ambiente. ¿Qué voy a hacer como cristiana? Tal vez a lo mejor retirarme o poner un alto a ese chisme y decir, no podemos hablar de la persona si la persona no está aquí. No podemos hablar mal de la persona. Así Entonces, es. debemos de dominar nuestra lengua, debemos de ponerle freno. ¿Cómo lograremos esto? No es fácil, porque pareciera que esto es fácil de decir, bueno, ya no voy a decir más chistes, ya no voy a hablar más mal de las personas, pero en realidad cuando menos pensamos ya estamos ahí otra vez en ese círculo vicioso. ¿Cómo lograremos entonces no caer en esto? Pues debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu produce en nosotros dominio propio, paciencia, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces todo esto debe de estar acompañado en el corazón del cristiano. El dominio propio frenará nuestra lengua. Entonces, si no tenemos esto tan importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida, el fruto del Espíritu en nosotros, no podremos solo con decir hoy, ya no voy a hablar mal, porque al rato en la comida ahí estaremos hablando mal de las personas. ¿Y qué tal el tema? ¿Y qué tal la hermana? ¿Y qué tal su vestido? Entonces, tenemos que hacer conciencia. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Con qué estoy alimentando mi corazón todos los días? A lo mejor lo estoy alimentando con mucha televisión, con muchos programas, con el celular, no lo dejo para nada, ni para comer. O me estoy yendo con las amigas todos los días a desayunar para hablar mal de los demás. ¿Qué estoy alimentando? ¿Cómo me estoy alimentando? Y entonces tendremos que hacer conciencia. ¿Qué estoy haciendo en mi vida para crecer en mi vida espiritual? Buscaremos de Dios. Esa será nuestra respuesta de este día. Buscaremos de Dios su palabra, la oración, la llenura del Espíritu Santo, porque solos no podremos. Solos estamos inhabilitados para hacer, porque no hay hombre bueno, no hay justo ni a uno. Así es, hermana. Dice, en el hablar se revela el carácter, Así que es. nuestra mente y nuestro corazón esté en Dios. Sí, yo creo que es un llamado muy importante a nuestra vida como caminantes. Debemos Sí. caminar con Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo necesitamos. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así Y es. si mi boca está llena de la palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios me lleva a un comportamiento de refrenarme. Así ¿Sí? es. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Culminamos diciendo, sabios,
o necios. Así es, Y hermana. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Porque con nuestros labios venimos y solicitamos al Padre Eterno Así y es. nos oye. Y de Él son todas las victorias, todas las batallas en nuestra vida, en nuestro caminar, en las peleas. Pero hasta ahora ninguna ha perdido, todas han sido ganadas por Él. Sí, Es amén. digno de la gloria, de la alabanza y la obediencia, y a través de nuestros labios glorifiquémosle siempre. Amén, hermana. Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. Amar la vida para ver días buenos, refrenar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño contra nuestro prójimo. Entonces, esta es nuestra, pues, una manera de decirle a la iglesia, vamos adelante, hermanos. Sí podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sí podemos porque Él está con nosotros y dice que Él está en nosotros y mora en nosotros. Entonces, vamos adelante, vamos buscando la llenura del Espíritu Santo para tener ese dominio propio, ese dominio que nos hace falta para hablar, que en cada momento que hablemos, nuestros labios solo hablen para el bien, para dar gracia a los oyentes. Que el Así Señor sea. bendiga a su pueblo, a su iglesia, y esforcémonos, hermanos, no dejemos esto a la ligera, sino que todos los días que nuestra vida se parezca más a Cristo, nuestro hablar como Así sea. Cristo. Y pues damos gracias al Señor por este privilegio que nos da. Oremos al Señor que esta palabra llegue a los corazones, transforme los corazones y Así sigamos sea. adelante. Así sea. Amigos oyentes, Dios les bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes y nos sumamos en esta petición. Desde luego, queremos ser ejemplos como hijos de Dios. Gracias por estar con nosotros y oramos a Dios. Amén. Padre, te bendecimos y glorificamos, te damos honra, gloria y alabanza por esta bendición tan grande de permitirnos considerar tu palabra. Gracias por la vida de mi hermana Nancy, por su hogar, por la vida de cada oyente y sabiendo que tú nos amas, sea tu nombre glorificado desde ahora y para siempre. Amén. Amén. La paz La de paz de Dios. Dios.